¿Alguna vez has oído hablar de esas historias en las que la vida da un giro tan grande que parece una escena de película? Pues bien, pero esta no es solo una historia cualquiera. Es intensa, arrolladora y demuestra que, a veces, el destino nos enseña lecciones de la manera más dura posible. Imagina a un millonario frío y arrogante, un hombre que cree que todo en la vida tiene un precio, incluso el amor. Para él, los sentimientos son solo distracciones y las personas son piezas de un juego que siempre gana. Pero entonces, por pura diversión, decide casarse, no por amor, no por deseo, sino por una apuesta. Creía que estaba en control, que todo sería solo una de sus tantas conquistas. Pero lo que descubre en la noche de bodas destroza su alma en pedazos. ¿Lo peor? Cuando finalmente comprende el verdadero valor del amor, puede ser demasiado tarde para corregir su error. Si crees que la vida siempre nos da una oportunidad de redención, o si alguna vez has aprendido algo demasiado tarde, entonces esta historia tocará tu corazón. Así que antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campanita. Porque aquí, cada historia tiene el poder de transformar vidas, incluso la tuya. Desde pequeño, José siempre miró el mundo con un brillo diferente en los ojos. Mientras otros niños de su edad corrían descalzos por las calles de tierra, jugando al fútbol o remontando cometas, él observaba las grandes casas de la ciudad, los autos lujosos que pasaban y los hombres bien vestidos que parecían tener el mundo en sus manos. No quería simplemente vivir, quería triunfar. Su familia era humilde. Su padre, un albañil trabajador, salía antes de que saliera el sol y volvía exhausto al anochecer. Su madre, costurera, pasaba horas frente a la máquina de coser, confeccionando vestidos que jamás podría comprar para sí misma. El dinero era contado. No había lujos y, muchas veces, la cena era la misma que el almuerzo, o peor aún, a veces faltaba. José no se conformaba. Veía el sufrimiento de sus padres y se prometía a sí mismo que nunca pasaría por lo mismo. Mientras sus amigos se contentaban con lo poco que tenían, él alimentaba un sueño: ser rico, poderoso y respetado. Aún siendo adolescente, comenzó a trabajar. Lavaba autos, vendía dulces en la puerta de la escuela e incluso cargaba bolsas en el mercado del barrio. Cada centavo ahorrado era un paso más hacia su objetivo. Pero junto con la determinación, algo comenzó a crecer dentro de él, un desprecio sutil, casi imperceptible, hacia quienes no lograban lo mismo. No entendía cómo alguien podía conformarse con una vida de dificultades. Pensaba que la pobreza era solo una señal de fracaso, de falta de ambición. Poco a poco, la empatía que tenía por el esfuerzo de sus padres comenzó a dar paso a una mentalidad fría y calculadora. En la vida, o ganas o te pisan. Y José estaba decidido a estar en la cima. A cualquier costo. A los 25 años, José ya no era el chico pobre que soñaba con riqueza. Era un hombre obstinado, impaciente y completamente enfocado en triunfar. Después de años ahorrando cada centavo, trabajando día y noche y rechazando cualquier distracción, finalmente vio la oportunidad que tanto esperaba: el mercado tecnológico. Internet estaba en ascenso, y José se dio cuenta de que el mundo estaba cambiando rápidamente. Empresas que antes dependían de métodos tradicionales ahora necesitaban digitalizarse, pero muchas no sabían cómo. Él vio en esto una oportunidad de oro. Era ahora o nunca. Sin dudarlo, invirtió todos sus ahorros en una pequeña startup. Era un riesgo enorme. Si fallaba, lo perdería todo. Pero José no pensaba en el fracaso, solo en la victoria. Montó una oficina modesta en una sala alquilada, contrató a 2 programadores brillantes y comenzó a desarrollar soluciones tecnológicas para empresas que querían entrar en la nueva era digital. Los primeros meses fueron difíciles. El dinero casi se acabó, los clientes tardaban en llegar y las noches sin dormir comenzaron a pesar. Pero José era persistente. Llamaba personalmente a las empresas, tocaba puertas y convencía a empresarios escépticos de que la tecnología era el futuro. Y entonces, sucedió. Un gran contrato. Una empresa de tamaño medio cerró un trato con él, confiando en su visión. Ese fue el punto de inflexión. Con el dinero de ese contrato, expandió el equipo, invirtió en marketing y comenzó a ganar visibilidad. Pronto, otras empresas comenzaron a buscarlo. El crecimiento fue explosivo. En menos de 3 años,
José transformó su pequeña startup en un imperio millonario. El chico que un día vendía dulces en la puerta de la escuela ahora daba entrevistas para revistas de negocios. Su nombre estaba en los periódicos, su empresa era una referencia y él era rico. Pero junto con el dinero vino algo más, la sensación de invencibilidad. José comenzó a creer que todo y todos tenían un precio. Para él, el éxito era solo una cuestión de inteligencia y fuerza de voluntad. Quien no lo lograba simplemente no lo merecía. Ya no era aquel niño que soñaba mirando vitrinas, ahora era dueño de todo el centro comercial. Con el éxito, vino la transformación. José ya no era el joven soñador que comenzaba la vida con las manos sucias de tanto trabajar. Ahora estaba en la cima, rodeado de lujo, prestigio y una cuenta bancaria que parecía no tener fin. Ya no necesitaba a nadie para mostrarle el camino, pues creía que tenía control total sobre todo a su alrededor. El encanto que antes usaba para conseguir lo que quería se transformó en un aura de arrogancia. Caminaba por las calles de la ciudad con la cabeza erguida, siempre en un traje impecable, y miraba a las personas con un aire de superioridad. Para él, el éxito no era solo cuestión de esfuerzo, era prueba de que estaba por encima de los demás. José empezó a ver el mundo con una frialdad que pocos podían entender. El dinero, para él, era la llave para todas las puertas. Y, con ello, comenzó a creer que podía comprar cualquier cosa, incluso lo que parecía intangible, como el amor. Ya no veía a las personas como seres humanos con sentimientos y sueños, sino como piezas que podían ser manipuladas para alcanzar sus propios objetivos. Las amistades que antes eran sinceras ahora eran intereses disfrazados. Se rodeó de personas que lo adulaban y que querían aprovechar lo que él tenía para ofrecer. Amigos, familiares, incluso amores, ya no eran genuinos. Tenía el poder de comprar lo que quisiera, desde un auto lujoso hasta la compañía de cualquier mujer. José pensaba que el amor se vendía por una suma de dinero. Y él pagaba. Pero no solo el amor creía que podía comprar. Pensaba que el respeto, la lealtad e incluso la felicidad podían adquirirse con más dinero en la cuenta bancaria. José creía tanto en esto que, un día, decidió hacer algo impensable. Una apuesta. Eso era lo que haría, y todos a su alrededor se convertirían en piezas de ese juego. Lo que José no sabía era que la obsesión por el control y la posesión terminaría destruyendo algo que ni siquiera sabía que poseía, su corazón. Pero eso solo se revelaría más tarde. Y cuando lo hiciera, podría ser demasiado tarde. José, ahora con su imponente mansión y su vida de lujo, empezó a necesitar ayuda. La casa era enorme, y las tareas diarias no dejaban de acumularse. Para él, contratar empleados se convirtió en algo común, parte de su nueva vida de riqueza. Ya no hacía nada con sus propias manos, tenía suficiente dinero para comprarlo todo. Fue así como Clara entró en su vida. Era una joven sencilla, de cabello oscuro y mirada tímida, pero con una impresionante fuerza de voluntad. Vivía en un barrio humilde, donde las dificultades eran constantes, pero nunca permitía que eso la definiera. Clara no aspiraba a ser más de lo que era, una joven trabajadora, honesta y con un corazón generoso. Cuando recibió la oferta para trabajar en la mansión de José, no lo dudó. La propuesta era buena, y sabía que esa era la oportunidad que necesitaba para mejorar la vida de su familia. Clara sabía que el trabajo sería arduo, la casa era grande y las tareas, muchas. Pero lo que más le preocupaba era el tipo de persona que parecía ser José. Había escuchado de su fama de arrogante e insensible, pero nunca lo juzgó sin conocerlo. Sabía que, en la vida, todos tienen sus propias batallas y motivos para actuar de cierta manera. Tan pronto como empezó a trabajar en la mansión, Clara se dio cuenta de que su actitud era diferente a la de otras empleadas que habían pasado por allí. Era educada, sí, siempre saludaba con una sonrisa, pero nunca se acercaba demasiado a su patrón. José podía ser un hombre frío, pero Clara no quería involucrarse en problemas innecesarios. Su enfoque estaba en trabajar bien, ganar su dinero y mantener su dignidad. José, por su parte, la observaba desde lejos, intrigado por su actitud. Clara no le prestaba atención como las otras empleadas, que intentaban ser amables para agradar al patrón. Nunca se ofrecía a hablar de su vida ni intentaba iniciar conversaciones triviales.
Hacía su trabajo de manera impecable y siempre con discreción. Esa actitud de Clara, en lugar de alejar a José, lo dejó curioso. Él, que siempre había estado seguro de que la gente lo respetaba por su dinero, sintió algo diferente con Clara. Ella no estaba allí para complacerlo, pedirle favores ni intentar entrar en su círculo de poder. Clara era, de hecho, un misterio. Y para José, un misterio era algo que no podía dejar pasar. Pero Clara, incluso ante la creciente atención de su patrón, se mantuvo firme. Sabía que su vida estaba en esa casa, pero no se dejaría envolver por nada más que su trabajo. Nunca olvidó su propósito, ser una mujer de carácter enfocada en su misión. Tal vez eso era lo que la hacía aún más especial a los ojos de José. El joven y arrogante millonario, acostumbrado a tener todo lo que quería con un simple gesto, ahora se veía intrigado por algo que no podía comprar, la sencillez y la dignidad de Clara. Era una noche cálida de verano, y la mansión de José estaba iluminada por miles de luces centelleantes, reflejando el lujo y el poder que había conquistado. Estaba en la cima de su vida, rodeado de amigos, colegas de negocios y personas que, de alguna forma, querían estar a su lado. Todos estaban allí para una de sus extravagantes fiestas, donde el champán nunca faltaba y las conversaciones siempre giraban en torno a quien tenía más éxito o la casa más impresionante. José, como siempre, estaba en el centro de atención, con una sonrisa confiada en el rostro. Sabía que era el rey de la noche. Entre risas y bromas, uno de los amigos más cercanos de José, un empresario arrogante llamado Felipe, se le acercó con una expresión traviesa. Felipe sabía que para José lo más importante era ser desafiado, puesto a prueba. Le encantaban esos juegos de poder. Con una copa de vino en la mano, Felipe lo miró y dijo provocadoramente: «Apuesto a que no puedes conquistar a alguien como Clara». José, acostumbrado a ser el centro de atención, miró a su alrededor, pero pronto fijó los ojos en Felipe. Sabía de qué se trataba, era otro desafío. Siempre creyó que podía conquistar a cualquier mujer, y Clara, con su actitud reservada, era un enigma que aún no había resuelto. Para él, el simple hecho de ser desafiado era suficiente combustible para aceptar la apuesta. «Claro que puedo», dijo José con una sonrisa arrogante, como si ya hubiera ganado antes de empezar. Estaba convencido de que ninguna mujer podría resistirse a su encanto, especialmente una joven humilde como Clara. Después de todo, tenía dinero, poder y todo lo que cualquier mujer podría desear. La apuesta estaba hecha. José aceptaría el desafío y conquistaría a Clara. Estaba seguro de que, al final, ella se rendiría ante su riqueza y estatus. Lo veía solo como una jugada más en su juego de egos, una forma de alimentar su propio orgullo y reafirmar su poder sobre los demás. Estaba tan seguro de sí mismo que ni siquiera pensó en las posibles consecuencias de sus acciones. Para él, Clara era solo otra pieza en su tablero de conquistas. Felipe, al ver la confianza de José, soltó una risita maliciosa y se volvió hacia los demás invitados, como si ya hubiera ganado. Los amigos de José estaban emocionados con la apuesta, riéndose y haciendo comentarios sobre lo fácil que sería para él conquistar a Clara, una mujer tan sencilla y sin las ambiciones de las que solía cortejar. Mientras tanto, Clara, que trabajaba discretamente en la parte trasera de la casa, ni imaginaba lo que estaba a punto de suceder. Continuaba con su trabajo, sin dejarse afectar por las conversaciones o las risas de los invitados. Lo que no sabía era que, en ese momento, su vida estaba a punto de cambiar de una manera que jamás podría imaginar. José, aún con la mirada llena de determinación, observaba a Clara a la distancia. Ella servía bebidas a los invitados, haciendo su trabajo con la misma dedicación y elegancia de siempre. La observaba, pero esta vez no solo como su empleada. Algo dentro de él había despertado, algo que aún no podía entender. Sin embargo, eso no lo haría desistir de su apuesta. No, José estaba más decidido que nunca. Iba a conquistar a Clara, demostraría a todos que para él nada estaba fuera de su alcance, ni siquiera una mujer sencilla, con los pies en la tierra, que parecía no darle importancia al lujo que él ofrecía. Pero lo que José no sabía era que Clara no sería como todas las otras mujeres que había conquistado hasta entonces. Ella no caería fácilmente en sus trampas. Era más fuerte de lo que él imaginaba, más compleja de lo que podía comprender.
Y mientras José hacía su apuesta, la vida estaba a punto de darle una lección que nunca olvidaría. Con el paso de los días, José se dio cuenta de que Clara no era como las otras mujeres que solía seducir con sus riquezas y encanto. Ella era diferente. Clara era sencilla, discreta, con una personalidad humilde que la hacía aún más intrigante para él. Acostumbrado a tener todo en sus manos, José sintió un desafío crecer dentro de sí. Quería conquistarla. No por amor, sino por la pura emoción del juego, del poder que su influencia y dinero podían ejercer sobre ella. Comenzó a acercarse a Clara de maneras sutiles, buscando conversaciones rápidas durante el trabajo, elogiando su dedicación y compromiso. A veces la invitaba a tomar café o decía palabras dulces de aliento, siempre tratando de provocar alguna reacción en ella. Clara, por su parte, se mantenía atenta, pero no permitía involucrarse. Siempre respetó su posición como empleada en la mansión, consciente de que sus mundos eran tan diferentes que cualquier posibilidad de algo más parecía un sueño distante. Pero José no se rendía. Usaba su encanto de forma estratégica, con una confianza casi inquebrantable. En una cena de gala en la mansión, donde el brillo de las luces reflejaba la opulencia del ambiente, la invitó a bailar. Clara dudó, pero José no le dio espacio para negarse. Tomó su mano con firmeza, y ella, sin saber exactamente cómo reaccionar, se dejó llevar por la danza. Fue en ese momento, bajo las miradas atentas de todos, que Clara comenzó a sentir algo diferente. Algo que no sabía si era atracción o simplemente la cortesía de un hombre poderoso. José, por su parte, sintió que estaba más cerca de lo que quería, que la conquista estaba a su alcance. Los días siguientes estuvieron llenos de gestos cada vez más evidentes de su intención. La invitaba a almorzar, hablaba de cosas que a ella le encantaban, de los libros que leía y de los sueños que nunca se había atrevido a compartir con nadie. José hizo que Clara creyera que la veía no solo como una empleada, sino como una mujer única. Y, poco a poco, ella comenzó a dejarse llevar por la idea de que un hombre tan poderoso pudiera, de hecho, estar interesado en ella. Pero lo que no sabía era que él estaba jugando un juego de poder, un juego cuyas reglas aún no comprendía. Fue entonces, en una tarde soleada, cuando la mansión estaba más tranquila, que José hizo su movimiento final. La invitó a dar un paseo. Era una tarde apacible, y el jardín de la mansión estaba impecablemente cuidado, con las flores floreciendo bajo el suave sol. Al llegar al centro del jardín, José se detuvo, se giró hacia Clara y, con una sonrisa en el rostro, le dijo: «Clara, eres más de lo que jamás imaginé. No soy un hombre fácil, pero quiero saber si aceptarías darme una oportunidad. ¿Te casarías conmigo?» Clara quedó paralizada. No sabía cómo reaccionar. Su mente daba vueltas. Nunca imaginó que algo así pudiera sucederle. El hombre que había conquistado el mundo ahora estaba allí, frente a ella, pidiéndole matrimonio. Lo miró, con los ojos llenos de dudas, pero también de una silenciosa esperanza. En su mente, se veía como una princesa en un cuento de hadas. Nunca pensó que un hombre tan importante como José pudiera verla de esa manera. En el fondo, sabía que algo no estaba bien, pero la idea de un amor grandioso, de vivir junto a alguien tan poderoso, la hizo vacilar. Finalmente, Clara respiró hondo y, con una sonrisa tímida, aceptó. Creía que estaba viviendo un sueño, uno que todas las mujeres de su clase anhelaban. Aún no lo sabía, pero estaba a punto de entrar en una historia que cambiaría su vida para siempre. Clara estaba radiante esa noche. El hotel de lujo, con sus luces suaves y ambiente elegante, parecía el escenario perfecto para el comienzo de una nueva etapa en su vida. El aroma de las flores que decoraban el lugar se mezclaba con el del recién servido banquete, creando una atmósfera mágica. Su corazón latía aceleradamente, pero no solo por felicidad, algo la inquietaba profundamente. Miró a su nuevo esposo, José, y vio en sus ojos la esperanza de alguien que cree haber ganado el mayor premio de su vida. Él sonreía, admirando cada detalle de ella, como si la noche fuese una celebración de victoria y amor. Pero dentro de Clara había algo que la consumía. Mientras caminaban por la suite, con la vista panorámica de la ciudad iluminada al fondo, Clara sintió una necesidad urgente de revelar algo que había guardado en su corazón durante mucho tiempo. Algo que sabía que cambiaría todo,
pero que, al mismo tiempo, debía decir. José la observó, notando que algo en su mirada no encajaba con la belleza de la noche. Le preguntó, preocupado, «Clara, ¿estás bien? Pareces distante». Ella respiró hondo, dudó por un momento, y luego, con la voz temblorosa, comenzó, «José, necesito contarte la verdad. Yo siempre supe sobre la apuesta». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, y un silencio pesado invadió el lugar. José se quedó sin reacción, con los ojos fijos en ella, como si no pudiera comprenderlo. Se había enamorado de Clara, creía que era la mujer de sus sueños, y ahora ella le estaba diciendo que todo había comenzado como una apuesta. Clara, al ver el desconcierto en sus ojos, continuó con dificultad. «Cuando tú y tus amigos hicieron la apuesta, yo ya lo sabía. Pero, aún así acepté casarme contigo». José quedó paralizado. ¿Qué estaba diciendo? ¿Cómo pudo haber aceptado algo así? Sintió una mezcla de ira y confusión, pero algo en su mirada le hizo controlarse. Clara lo miró, con los ojos llenos de lágrimas, y reveló lo que había estado guardando en su pecho. Yo no tengo mucho tiempo de vida, José. Los médicos me dijeron que me quedan pocos meses. Y por eso acepté. Quería que tú fueras la última persona a mi lado, que me dieras al menos esa felicidad, ese amor. No quería morir sola». Las palabras de Clara cayeron como una bomba. José quedó atónito, sin saber qué decir. Nunca imaginó que la mujer con quien se iba a casar, aquella que creía ser la elección correcta para su vida, estuviera lidiando con un dolor tan profundo y silencioso. La apuesta parecía ahora el menor de los problemas ante la revelación de Clara. Ella continuó, ahora con una voz más firme, como si se estuviera liberando de un peso inmenso. «No quería que te enamoraras de mí, José. No quería involucrarte en algo así. Pero, al mismo tiempo, no pude evitar darte la oportunidad de amarme, porque, en el fondo, yo quería saber lo que se sentía ser amada de verdad, aunque solo fuera por poco tiempo». José permaneció en silencio, pero algo dentro de él cambió. No sabía qué hacer con la revelación, pero tenía claro que no podía dejar a Clara sola, no ahora, no cuando ella estaba tan vulnerable. Se acercó a ella, con los ojos llenos de una mezcla de compasión y determinación. «Clara, yo no sabía esto, pero ahora que lo sé, no te voy a dejar. Estaré contigo, pase lo que pase. Lo que importa es que, desde el momento en que te conocí, vi algo en ti que me hizo creer que eras la mujer indicada para mí. Y eso no va a cambiar ahora. No te voy a abandonar». La emoción se apoderó de Clara, y las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. No sabía si podía creer en sus palabras, pero en ese momento sintió alivio, una sensación de que quizás, solo quizás, había tomado la decisión correcta al entregarse a ese amor, aunque supiera que el final estaba más cerca de lo que le gustaría. Esa noche, en el hotel de lujo, en la habitación iluminada por las suaves luces de la ciudad, Clara y José se abrazaron, sin saber lo que el futuro les depararía, pero con la certeza de que, al menos por ahora, estaban juntos. José estaba paralizado, como si el suelo bajo sus pies hubiera desaparecido repentinamente. La revelación de Clara lo golpeó como un puñetazo en el estómago, y se quedó allí, en silencio, sin poder procesar las palabras que acababa de escuchar. ¿Cómo pudo aceptar algo tan cruel? ¿Cómo pudo él, en su insensatez, jugar con los sentimientos de alguien que realmente lo amaba? Mientras miraba a Clara, su mente era un torbellino. Intentaba entender lo que había ocurrido, pero cuanto más pensaba, más sentía un dolor creciente, una sensación de pérdida irreparable. La tristeza en su mirada, el dolor que ahora percibía en cada palabra que ella había dicho, era algo que no podía ignorar. Ella lo amaba genuinamente, mientras él había visto todo como una apuesta, como un juego, como algo sin valor. Y ahora se daba cuenta de cuánto había fallado. La culpa lo consumía. ¿Cómo pudo ser tan insensible? ¿Cómo no se dio cuenta de que Clara, con todos sus miedos y fragilidades, se estaba entregando a él, aún sabiendo las dolorosas circunstancias que la rodeaban? La había usado sin siquiera percatarse, como si fuera solo un trofeo para exhibir ante sus amigos, para ganar una apuesta que, al final, resultó ser la más amarga de todas. Se pasó la mano por la frente, intentando alejar los pensamientos que lo atormentaban.
El peso del arrepentimiento era tan grande que apenas podía respirar. Había tomado decisiones impulsivas, sin pensar en lo que eso podría significar para Clara, sin comprender la profundidad de sus sentimientos. A cada momento que pasaba, se sentía más pequeño, más vacío, y se daba cuenta de que nunca, en toda su vida, había experimentado lo que era el verdadero amor. El amor que ella le ofreció era algo puro, incondicional, y él lo había ignorado, convirtiéndolo en un juego. José cayó de rodillas, como si su cuerpo no pudiera soportar más el peso de la culpa. No sabía qué hacer. No sabía cómo reparar lo que había destruido. Sentía que había fallado no solo con Clara, sino consigo mismo. Se dio cuenta de que todo lo que creía saber sobre el amor, sobre la vida, había colapsado. Pensó en su vida antes de Clara, vacía, sin significado, sin pasión verdadera. Siempre creyó que el amor era algo sencillo, algo que podía conquistarse con encanto, con juegos y con el tiempo. Pero ahora veía lo equivocado que estaba. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, y José no se preocupó por ocultarlas. Ya no sentía vergüenza. El dolor por haber lastimado a Clara era insoportable. Ella le había dado lo que nunca supo que necesitaba, alguien que lo amara de verdad, sin esperar nada a cambio, sin pedir nada. Ella estaba dispuesta a compartir su último tiempo de vida a su lado, sin pensar en las consecuencias, sin importar que él solo estuviera allí por una apuesta. José miró a Clara, y por primera vez, la vio con claridad. Ya no como una mujer distante, ya no como un premio para ser conquistado. Ella era la personificación del amor verdadero, ese que él jamás había conocido, pero que ahora sentía como una ausencia insoportable en su vida. Ella estaba allí, frente a él, con el corazón roto, y sabía que solo él tenía la culpa de eso. No sabía si tendría tiempo para redimirse, pero sabía que nunca podría olvidar la mirada de dolor que ella le había lanzado. La ruina emocional que sentía José no era solo por la posible pérdida de Clara, sino por la conciencia de que había perdido, de verdad, el único amor genuino que podría haber experimentado. Estaba destruido, no por una pérdida material ni por una decepción momentánea, sino por una pérdida que no tenía reparación, el amor verdadero que nunca supo valorar. Se levantó lentamente, con el cuerpo temblando, y se acercó a Clara. Con los ojos llenos de lágrimas, habló, casi en un susurro: «Clara, perdóname. Nunca supe lo que era el amor, hasta ahora. Y sé que quizás sea demasiado tarde, pero te prometo, con todo mi corazón, que intentaré ser la persona que siempre mereciste». Pero Clara solo lo miró, con los ojos vacíos, sin saber si podía creer en sus palabras. Estaba exhausta, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Lo que él decía ahora llegaba demasiado tarde para borrar lo que había hecho, demasiado tarde para sanar las heridas que había causado. Pero al mirar a José, sintió algo. No era perdón inmediato, pero quizás una semilla de esperanza. No sabía lo que el futuro le deparaba, pero en ese momento supo que José finalmente había comprendido la verdad del amor. Aunque fuese demasiado tarde, tal vez había algo más que él aún pudiera ofrecer. José la miró y, por primera vez, no esperó una respuesta. Sabía que lo único que podía hacer ahora era convertirse en una mejor persona, no por ella, sino por sí mismo. Porque finalmente estaba comenzando a entender que el verdadero amor no era una apuesta para ganar, sino algo que se construye con respeto, cuidado y verdad. Solo esperaba que, algún día, Clara pudiera encontrar eso en otro lugar, con alguien que la amara como ella merecía. José sentía que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Cada segundo que pasaba parecía una eternidad, y la angustia de no saber qué hacer lo consumía. La revelación de Clara sobre su enfermedad terminal lo había dejado en un estado de profundo shock, pero lo que más lo destrozaba era el hecho de que, ahora, no sabía cómo revertir el monumental error que había cometido. El tiempo, que antes parecía su aliado, ahora era su enemigo más cruel. Sabía que Clara no tenía mucho tiempo. Los médicos le habían dado solo unos meses de vida. Ese diagnóstico devastador se volvía más real cada día, y aunque quería creer que todo era una pesadilla, sabía que no lo era. Cada vez que la miraba, cada sonrisa de ella, cada gesto de cariño que aún le brindaba, sentía el dolor de estar perdiéndola poco a poco. El tiempo se agotaba, y tenía que actuar, hacer algo para salvarla.
Fue entonces cuando José tomó una decisión desesperada. Haría lo que fuera necesario para salvar a Clara. El dinero, que siempre había sido su solución para casi todo, parecía la única salida posible. No dudó en contactar a los mejores médicos, los especialistas más renombrados, aquellos que tenían el poder de realizar milagros, o al menos, eso era lo que él creía. Voló de ciudad en ciudad buscando tratamientos innovadores, tratamientos que prometían curar enfermedades consideradas incurables. Contrató a los mejores hospitales, a los mejores profesionales, y con cada nuevo paso, se sentía más distante de la realidad que Clara enfrentaba. Ella, por su parte, sabía del esfuerzo de José, pero en sus ojos había un brillo de aceptación, como si supiera que lo que estaba por venir era algo que ningún médico, por más hábil que fuese, podría resolver. Sabía que sus días estaban contados. José no podía aceptar eso. Estaba decidido a hacer todo, incluso lo imposible, para salvar a la mujer que ahora amaba profundamente. Creía que el dinero podía cambiarlo todo, que con los recursos adecuados encontraría un tratamiento milagroso, un remedio secreto o una tecnología de punta que pudiera revertir la condición de Clara. Pero a medida que se adentraba en el mundo de la medicina, se enfrentaba a la dura realidad. Ningún dinero del mundo podía salvar a Clara. Comenzó a visitar clínicas de última generación, pagar consultas exorbitantes, escuchar promesas de médicos que le daban esperanzas, pero cada vez más se daba cuenta de que solo estaba corriendo contra el tiempo. Ninguna de esas soluciones parecía funcionar. El diagnóstico no cambiaba. Los tratamientos, por más caros y sofisticados que fueran, no podían garantizar la cura que tanto deseaba. Estaba invirtiendo todo su dinero, pero el problema estaba más allá de cualquier poder financiero. Una noche, después de una consulta particularmente frustrante, José se sentó solo en un banco de parque, con las manos en la cabeza, tratando de entender lo que estaba pasando. Había hecho todo lo que podía, pero estaba fallando. El dolor de la impotencia lo consumía. Recordaba los tiempos en que creía que el dinero podía resolverlo todo. Se enorgullecía de su capacidad para conseguir todo lo que deseaba con su poder adquisitivo. Pero ahora, ante la fragilidad de Clara, se veía impotente. Ninguna cantidad de dinero podía comprar el tiempo ni devolverle la salud. Finalmente comprendió que Clara no necesitaba más médicos, más tratamientos ni más dinero. Lo que necesitaba era amor, compañía, tiempo genuino juntos. Clara, con toda su silenciosa sabiduría, ya había aceptado su destino. Sabía que el tiempo era corto y que los médicos no podían hacer milagros. Pero, a diferencia de José, había encontrado paz en su aceptación. Quería pasar el tiempo que le quedaba viviendo intensamente, disfrutando de los momentos simples como si fueran los últimos. José miró al cielo, sintiéndose pequeño ante la inmensidad del universo, y se dio cuenta de algo que nunca había comprendido antes. El dinero no podía comprar más tiempo. El amor que sentía por Clara y el amor de ella por él eran las únicas cosas que realmente importaban. No podía seguir luchando contra el tiempo, pero al menos podía disfrutar cada segundo a su lado para construir recuerdos que valieran la pena. Cuando regresó al hospital, ahora con una mirada diferente, Clara lo recibió con una sonrisa suave. Sabía que él estaba empezando a entender. «José, sé que hiciste todo lo que pudiste», dijo ella con una calma serena que tocó profundamente el corazón de él. «Pero la vida, a veces, es así. Lo que importa no son los tratamientos ni los diagnósticos, sino el amor que damos y recibimos». José, con los ojos llenos de lágrimas, finalmente comprendió que el verdadero valor de la vida estaba allí, en los pequeños gestos, los abrazos, las conversaciones sin prisa y la compañía sincera. Estaba aprendiendo que, por más que intentara controlar las circunstancias, lo que realmente importaba era cómo elegía vivir ese momento con Clara. Y así, decidió no seguir corriendo contra el tiempo, sino rendirse al momento presente, amando a Clara de la forma más plena y profunda posible. Aunque sabía que los días estaban contados, también sabía que podría vivir los días restantes a su lado con un amor más verdadero de lo que jamás había imaginado. José no necesitaba más dinero, más médicos ni más promesas. Solo necesitaba a Clara y un tiempo, por breve que fuera, para hacerla la mujer más feliz del mundo en los pocos días que le quedaban. José nunca imaginó que atravesaría una transformación tan profunda. Durante años,
Su vida había estado guiada por el dinero, el éxito y la idea de que podía conseguir todo lo que deseara con su influencia. Creía que el amor, al igual que cualquier otro bien, podía ser controlado, moldeado e incluso comprado. Pero cuando Clara le reveló la verdad sobre su enfermedad, algo cambió dentro de él. La revelación de que sus días estaban contados lo afectó de una manera que lo dejó sin saber cómo reaccionar, porque, por primera vez en su vida, el dinero no tenía respuestas y el poder no ofrecía control. Lo que realmente lo conmovió fue la aceptación silenciosa de Clara. Ella no luchaba contra el destino, se entregaba a él con una serenidad que José nunca habría imaginado posible. Clara no quería nada más que vivir el tiempo que le quedaba con dignidad, amor y paz. Esa fuerza tranquila, esa sabiduría de vida, comenzó a transformar a José. Se dio cuenta de que, estando a su lado, no importaba lo que tuviera o dejara de tener. Lo que importaba era lo que podía ofrecerle en los momentos que compartieran juntos. Al principio, no sabía exactamente cómo actuar. Quería hacer todo para aliviar el dolor de Clara y alejar su sufrimiento, y en el proceso comenzó a cuidarla de una manera más genuina de lo que jamás había hecho por alguien. Ya no se trataba de tratamientos costosos ni médicos famosos. Se trataba de estar allí, a su lado, brindándole el cariño y la atención que tanto merecía. José comenzó a aprender que lo que Clara realmente necesitaba no era lujo ni promesas de cura, sino el simple acto de estar con ella, compartir momentos de silencio, palabras amables y, lo más importante, su presencia. Las tardes que pasaba a su lado, tomándola de la mano y conversando sobre cosas simples, se convirtieron en los momentos más valiosos de su vida. La veía sonreír con un brillo en los ojos, y por primera vez entendió que la verdadera felicidad no residía en el lujo ni en el éxito, sino en lo que estaban viviendo juntos, el simple acto de amar. José comenzó a comprender que amar no significaba dominar, controlar ni poseer. Había vivido gran parte de su vida creyendo que, para tener algo o a alguien, debía ser el dueño de todo. Pero ahora veía a Clara de manera diferente. No era algo que poseía, era alguien con quien tenía el honor de compartir sus últimos momentos, y eso marcaba toda la diferencia. Comenzó a alejarse de la arrogancia y a abrazar la vulnerabilidad que trae el amor verdadero. Al entender que no podía cambiar el destino de Clara, pero sí hacerlo más llevadero y lleno de significado, se entregó a su amor de una forma que jamás había imaginado. Empezó a cuidarla con gestos simples pero profundos. Le preparaba su té favorito cada mañana, pasaba horas sentado a su lado leyendo para ella o simplemente observándola con cariño, sin prisa por irse. Cada pequeño gesto, cada palabra susurrada, cada mirada se convirtió en un testimonio de que estaba aprendiendo lo que realmente significaba amar. Ya no se enfocaba en poseerla, sino en cómo estar presente en su vida de la mejor manera posible. José comprendió entonces que el amor verdadero no exige grandeza, sino autenticidad. Lo que sentía por Clara no era una emoción pasajera ni una pasión efímera. Era un amor profundo, simple y genuino, que se manifestaba en los pequeños detalles del día a día. Descubrió que, al amar, lo importante no era cuánto podía ofrecer en bienes materiales o promesas grandiosas, sino cuánto estaba dispuesto a dar de sí mismo. Estar con Clara, compartiendo momentos de alegría y tristeza, de calma y agitación, le hizo entender que el amor verdadero es aquel que se construye en la presencia, el cuidado, la comprensión y el respeto mutuo. Cuando la miró a los ojos, vio algo que nunca había notado antes. Clara no necesitaba nada más que su compañía, su amor incondicional. No deseaba ser salvada, deseaba ser amada, y eso era todo lo que pedía. José se sintió avergonzado por no haber entendido eso antes. Durante años, creyó que el amor podía dominarse, como una negociación. Pero ahora, al lado de Clara, había aprendido que el amor es algo fluido, algo que sucede naturalmente cuando dos personas están dispuestas a entregarse sin reservas. Desde ese momento, dejó de luchar contra el tiempo y comenzó a entregarse al presente, al aquí y ahora, con toda la intensidad que Clara merecía. Al pasar los días con Clara, José descubrió que el verdadero amor nace cuando dejas de intentar controlar y empiezas a vivir la experiencia de estar con la persona amada, sin importar las circunstancias. Nunca volvería a ver el mundo de la misma manera. El lujo, la riqueza, el éxito, todo eso ahora parecía insignificante ante la verdadera grandeza del amor que sentía por Clara. Y al aprender a amar de verdad,
José comprendió que Clara también le había enseñado la lección más importante de todas: el amor no está en lo que posees, sino en lo que eres capaz de dar. La suave luz del amanecer se filtraba por las cortinas de la habitación, iluminando los rasgos serenos del rostro de Clara. José estaba a su lado, como siempre, pero hoy algo parecía diferente en el aire. Clara estaba más pálida, más silenciosa, como si la debilidad del cuerpo estuviera preparando su alma para partir. Sentía el peso de la inevitabilidad, pero al mismo tiempo, una paz que nunca había imaginado posible. El silencio, sin embargo, fue interrumpido cuando Clara le pidió hablar con él. Suavemente, tomó su mano, y sus ojos, que antes brillaban con una energía vibrante, ahora estaban tranquilos, como si supiera exactamente qué decir. José la miró atento, conteniendo la respiración, temiendo lo que pudiera venir después. Ella sonrió, una sonrisa frágil pero profunda, y en su mirada había algo que él no había identificado hasta entonces, una inmensa gratitud. «José», comenzó ella, con una voz más suave que el viento que movía los árboles afuera, «no hay palabras suficientes para agradecerte por todo lo que has hecho por mí en estos últimos días. Sé que hiciste mucho más de lo que jamás imaginaste y me hiciste sentir que mi vida tenía valor. El mayor regalo de todos fue, sin duda, haber sido amada por ti». José sintió una ola de emoción apoderarse de él, y una lágrima, que no pudo contener, rodó por su rostro. No supo cómo reaccionar ante esas palabras, porque, aunque había dado tanto de sí, nunca imaginó que la verdadera recompensa sería escuchar esas palabras de Clara. La amaba más de lo que jamás había sabido, y ella, por su parte, lo amaba de una manera tan pura y desinteresada que él apenas podía comprender. Ella continuó, ahora con una fuerza que José no esperaba de ella. «Sé que tienes más que suficiente para vivir una vida llena de lujos, pero mi último deseo es que uses lo que tienes para hacer el bien. La verdadera felicidad está en dar, José. Y quiero que, después de mí, lleves ese legado. Usa tu fortuna para cambiar la vida de otras personas. Haz la diferencia en la vida de quienes no tienen nada, porque eso es lo que realmente importa. Lo que vale no es lo que posees, sino lo que eres capaz de compartir». Las palabras de Clara cortaron como un filo afilado, pero, al mismo tiempo, tocaron el corazón de José de una manera tan profunda que sintió una transformación inmediata. La miró con una mezcla de tristeza y amor, sabiendo que ella estaba pidiendo algo muy grande, pero que ahora comprendía con todo su ser. Había vivido toda su vida creyendo que la fortuna y el éxito eran la clave para todo, pero Clara, con su último aliento, le mostraba el verdadero significado de la vida. Apretó su mano con más fuerza, como si quisiera guardar esa conexión para el resto de su vida. «Voy a hacerlo», Clara dijo con una voz quebrada pero llena de determinación. «Voy a cambiar el mundo. Por ti, por nosotros». Ella le devolvió la sonrisa, como si supiera que él cumpliría su promesa, y, con una última respiración suave, cerró los ojos tranquila, dejando atrás la paz que había conquistado. Clara partió, pero su espíritu y su mensaje quedaron con él. José pasó los días siguientes en un torbellino de emociones. El dolor de la pérdida era inmenso, pero sabía que debía honrar la memoria de Clara y cumplir su última voluntad. Hizo lo que ella le pidió, usó su fortuna para ayudar a quienes más lo necesitaban. Invirtió en proyectos sociales, construyó hospitales, ayudó a familias necesitadas y apoyó a jóvenes en situación de riesgo para que tuvieran una educación digna. Cada paso que daba le hacía sentir que estaba llevando consigo el legado de Clara, y, de alguna manera, eso le brindaba un profundo consuelo. La historia de Clara y José no era solo una historia de amor. Era una historia de transformación, de aprendizaje y de cómo el amor verdadero tiene el poder de cambiarlo todo, incluso a un hombre que creía tenerlo todo. El último regalo de Clara, su última lección de vida, se había convertido en el mayor regalo de José, la comprensión de que la vida solo tiene sentido cuando usamos lo que tenemos para mejorar el mundo a nuestro alrededor. Nunca volvió a mirar su fortuna de la misma manera. Para él, el mayor tesoro ahora era la capacidad de hacer el bien, de ofrecer a otros la oportunidad de una vida mejor y de alguna forma, mantener viva la memoria de Clara, una mujer que lo amó de manera incondicional y que le enseñó la verdadera esencia del amor y el altruismo. Y así, José siguió adelante, con el corazón lleno de gratitud y la certeza de que el amor, cuando es verdadero, nunca muere.
Cumplió la promesa de Clara y, en el proceso, encontró un nuevo propósito para su vida. El dolor de la pérdida de Clara aún estaba fresco en su alma. José sentía su ausencia en cada paso que daba, pero también sabía que el tiempo no podría borrar lo que ella le había enseñado. Ya no era el hombre arrogante y egoísta de antes. Clara, en sus últimos momentos, había plantado una semilla en su corazón, y ahora él veía el mundo con otros ojos, más humildes y compasivos. Tras semanas de reflexión, José tomó una decisión radical. Vendió su empresa, el imperio que había construido con tanto esfuerzo, pero que ahora parecía vacío de propósito. El dinero que antes era su principal motivación ahora sería usado para algo más grande, algo que pudiera marcar la diferencia en la vida de las personas. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero tenía el poder de transformar el futuro, y ese era el legado de Clara. Vendió todo lo que poseía, excepto lo esencial. La mansión donde había vivido solo, rodeado de lujo y soledad, fue transformada en un centro comunitario. Donó el resto de su fortuna a hospitales y orfanatos, creando fundaciones que ayudarían a miles de personas. Cada centavo que tenía lo utilizaba para aliviar el dolor de quienes más lo necesitaban. Comenzó a visitar hospitales, conversar con pacientes y escuchar las historias de aquellos que luchaban por sus vidas. No solo donaba dinero, sino también tiempo y atención, algo a lo que antes nunca había dado importancia. Con cada encuentro, se sentía más liviano, más conectado con el mundo, como si, de alguna manera, estuviera cumpliendo la última voluntad de Clara. La transformación de José no ocurrió de la noche a la mañana, pero fue algo profundo. Comenzó a abandonar los viejos hábitos de ostentación y superioridad, prefiriendo el silencio de la simplicidad. Se alejó de los círculos empresariales y de las fiestas vacías. Pasaba sus días ayudando a quienes más lo necesitaban, en lugar de perseguir más dinero o estatus. Se convirtió en alguien que escuchaba, que se preocupaba genuinamente, y no solo con palabras, sino con acciones. Ya no veía la vida como una carrera para acumular más, sino como una oportunidad para dar más. En cada hospital, en cada orfanato, José encontró un nuevo propósito. Ya no era el hombre que solo donaba dinero, sino el hombre que tocaba vidas con su presencia. Conoció a niños que soñaban con un futuro mejor, personas al borde de la muerte y otras que luchaban con una sonrisa en el rostro. Se dio cuenta de que el mayor regalo que podía ofrecer no era una fortuna, sino cariño, comprensión y esperanza. Se convirtió en una figura conocida, no por la riqueza que poseía, sino por el corazón generoso que ahora compartía con todos. Pero lo más conmovedor era ver el cambio que José experimentaba dentro de sí mismo. Ahora sabía lo que era el verdadero amor. No el amor posesivo que había vivido con Clara antes, sino un amor puro, un amor que da sin esperar nada a cambio. Comprendió que amar era entregarse, era hacer la diferencia en la vida del otro sin esperar reconocimiento o recompensa. Vivía para honrar la memoria de Clara, pero al mismo tiempo encontraba la verdadera paz. José ya no buscaba la aprobación de los demás. Vivía con un propósito claro: hacer el bien, cuidar de los demás y garantizar que, de alguna manera, el legado de Clara continuara brillando a través de sus acciones. Pasaba sus días ayudando, no para ser recordado, sino porque sabía que Clara aún estaba con él, guiando sus pasos, enseñándole a ser mejor cada día. La transformación de José era visible para todos a su alrededor. Se había convertido en un hombre más sonriente, más presente, más acogedor. Las personas que antes lo veían como un empresario frío y distante ahora lo reconocían como alguien que realmente se preocupaba. Escuchaba las historias de las personas, se interesaba por los detalles de sus vidas y se involucraba de corazón en cada proyecto que creaba. A medida que el tiempo pasaba, José se convirtió en una referencia de cambio, no solo para quienes lo rodeaban, sino también para él mismo. Sabía que la transformación no sería completa mientras no hubiera hecho todo lo que Clara le pidió. Y, aunque todavía la extrañaba cada día, sabía que mientras estuviera vivo, podría seguir honrándola. Viviría para siempre de acuerdo con lo que ella creía que era más importante: hacer el bien. El dolor que sentía por la pérdida de Clara nunca desapareció por completo, pero fue reemplazado por una gratitud inmensa por todo lo que ella había dejado en él. Ella lo transformó de un hombre enfocado en lo que podía conquistar a un hombre dedicado a servir, a dar y a cambiar la vida de los demás.
Y, en el fondo, José sabía que esa era la mayor herencia que podía llevar, un legado de amor, compasión y generosidad que trascendería su propia vida. José había encontrado la verdadera felicidad, no en la búsqueda interminable de más riquezas, sino en la entrega de lo que tenía a quienes más lo necesitaban. Y fue así, con las enseñanzas de Clara y el peso de su amor transformando su alma, que siguió su camino, viviendo con la humildad que ella siempre había visto en su corazón. José observaba las calles concurridas de la ciudad, las mismas calles que siempre recorrió con prisa, enfocado en sus negocios y en acumular riquezas. Pero ahora, en lugar de ver un lugar de competencia y conquista, veía un campo de oportunidades para sembrar esperanza, un espacio para marcar la diferencia. Cada vez que miraba un proyecto que había financiado, sentía una conexión profunda con Clara, como si ella estuviera a su lado, guiando cada paso, cada decisión. Era como si el espíritu de Clara aún estuviera presente en cada acción suya. Cada escuela reformada, cada hospital ampliado, cada orfanato que ahora tenía mejores condiciones para acoger a los niños, todo llevaba el toque de Clara. Ella no estaba físicamente allí, pero su esencia estaba estampada en todo lo que José hacía. No solo distribuía recursos, se aseguraba de que cada proyecto llevara el nombre de Clara, como un homenaje a todo lo que ella representaba para él y para los demás. La Esperanza de Clara fue el nombre dado a la primera fundación que creó, un lugar donde las familias necesitadas podían encontrar refugio, apoyo psicológico e incluso cursos para capacitar a jóvenes y ofrecerles nuevas oportunidades laborales. José recordó la dulce mirada de Clara, llena de esperanza incluso en los momentos más difíciles. Ella siempre había creído que la vida podía transformarse a través de la generosidad, y ahora él estaba cumpliendo con ese legado. En cada proyecto incluía el nombre de ella, pero más importante aún, se esforzaba para que esos proyectos tuvieran resultados reales. No eran simples iniciativas vacías, sino lugares de verdadera transformación en la vida de las personas. Se involucraba personalmente, asistiendo a reuniones, conociendo las historias de quienes se beneficiaban. Se aseguraba de estar presente para garantizar que el impacto fuera profundo, para que las personas no solo recibieran una ayuda temporal, sino que sus vidas fueran transformadas de manera duradera. Con el paso del tiempo, José fue creando una red de proyectos, cada uno más impactante que el otro, distribuidos en diferentes partes del país. Clara siempre decía que no importaba lo pequeña que fuera una acción, lo importante era que generara un efecto positivo y duradero. Y eso fue exactamente lo que él hizo. Veía el dolor, las dificultades y la falta de esperanza en los ojos de las personas, y en lugar de alejarse, se acercaba. Se convertía en el apoyo que tanto necesitaban. Había el proyecto La Luz de Clara, que ayudaba a mujeres víctimas de violencia doméstica a reconstruir sus vidas, ofreciendo refugio, apoyo emocional y capacitación profesional. También participó en La Sonrisa de Clara, una clínica odontológica gratuita para niños de escasos recursos, algo que Clara siempre había soñado hacer. Ella creía que una sonrisa podía cambiar la vida de una persona, y José, ahora con el corazón lleno de gratitud y amor, llevaba ese sueño adelante con todo lo que tenía. En todos esos proyectos, José encontró un propósito que jamás imaginó tener. Cada vez que cruzaba las puertas de un nuevo centro o escuchaba historias de personas cuyas vidas habían sido transformadas, sentía una ola de satisfacción que nunca antes había experimentado. El dinero, que una vez consideró su mayor logro, ahora era solo un medio para un fin mucho más grande que cualquier éxito material. Sentía que, de algún modo, Clara aún estaba allí, sonriéndole, orgullosa del hombre en que se había convertido. Empezó a darse cuenta de que su mayor dolor, la pérdida de Clara, se había transformado en una misión mayor, una que nunca habría elegido si Clara no hubiera cruzado su camino. Sentía que ella había sido la chispa que encendió una llama dentro de él, una llama de compasión, generosidad y verdadero interés por el bienestar de los demás. José se hizo conocido no solo por los proyectos que financiaba, sino por la forma en que los gestionaba. No era solo el inversor, sino el motor real de cada uno de esos proyectos, siempre dispuesto a dar lo mejor de sí. Se convirtió en una figura de inspiración, pero, sobre todo, en una persona que creía en el poder de transformar el dolor en algo positivo, en algo que pudiera generar más luz en el mundo. También comprendió que el legado de Clara no solo estaba en los proyectos y fundaciones, sino en las pequeñas acciones cotidianas. La forma en que trataba a las personas,
como escuchaba sus historias y ayudaba sin esperar nada a cambio. Lo que Clara le enseñó, más que cualquier gran acción, fue que el verdadero amor se manifestaba en las acciones diarias, en el apoyo sincero y el interés genuino por la felicidad del otro. José aún sentía nostalgia por Clara, pero ahora esa nostalgia no lo consumía. Por el contrario, se convertía en una fuerza que lo motivaba cada día a seguir haciendo el bien, a esparcir esperanza. Sabía que el mayor tributo que podía darle era seguir adelante, honrando su memoria con acciones que reflejaran lo mejor de ella. Y así lo hizo, con humildad, compasión y la firme convicción de que su vida ahora tenía un propósito mucho más grande de lo que jamás imaginó posible. La tarde caía lentamente sobre la ciudad y José se encontraba solo, sentado en su oficina. Las paredes que antes estaban adornadas con diplomas, trofeos y fotos de grandes logros ahora parecían vacías, sin el brillo y la grandiosidad que solían tener para él. Estaba inmerso en sus pensamientos, mirando fijamente una foto que estaba sobre el escritorio, una imagen simple pero cargada de un significado inmenso. Era una foto de Clara, sonriendo de manera serena, con esa mirada que siempre transmitía esperanza y ternura. Nunca imaginó que una sonrisa pudiera ser tan poderosa. El viento fresco de la tarde entraba por la ventana, haciendo que las cortinas danzaran suavemente. Pero dentro de él ya no existía el torbellino de prisa y ambición que lo consumía antes. José se sentía diferente. No sabía si lo que sentía era dolor o gratitud, pero una cosa tenía clara. Clara, incluso después de su partida, había dejado una huella tan profunda en su vida que ya no podía ignorarla. Tenía algo más grande ahora, algo que ni el dinero ni los negocios podían darle, un propósito. Algo que antes parecía tan distante e irrelevante, pero que, de repente, se había convertido en la razón de su existencia. Los proyectos que ayudaba a financiar, los hospitales y orfanatos que había reformado, todo eso era bueno, por supuesto, pero lo que más le tocaba eran las historias de las personas que habían sido transformadas por esas iniciativas. Recordó a un pequeño niño que había conocido personalmente en una de sus visitas a los orfanatos. El niño, con ojos grandes y curiosos, había perdido a sus padres a una edad muy temprana, pero ahora, después de tener acceso a la educación y al apoyo emocional proporcionado por la fundación que llevaba el nombre de Clara, estaba empezando a soñar con el futuro. José sonrió al recordar aquella conversación, cuando el niño le dijo: «Quiero ser médico, como ese doctor que nos cuida». Era algo tan simple, pero al mismo tiempo tan poderoso. Sabía que, sin ese apoyo, el niño habría crecido sin perspectivas ni esperanza. José respiró hondo, como si intentara absorber todo lo que había sucedido desde que Clara partió. Sabía que el dinero no podía resolver todos los problemas del mundo, pero ahora entendía que tenía el poder de hacer la diferencia, de dejar un legado real. La verdadera riqueza ya no estaba en acumular bienes, propiedades o autos de lujo. La verdadera riqueza estaba en el cambio de vida que podía proporcionar, en las vidas que tocaba y en los corazones que transformaba. Finalmente comprendió que la medida de una vida exitosa no estaba en las cuentas bancarias ni en la cantidad de bienes acumulados, sino en el impacto positivo que se deja en las personas a lo largo del camino. Miró nuevamente la foto de Clara, ahora enmarcada con cariño, y, por primera vez, sus lágrimas no eran de tristeza, sino de un sentimiento profundo de amor y gratitud. «Ahora entiendo qué es el amor», susurró a la imagen de ella, como si estuviera hablándole directamente. Sabía que Clara había sido la clave de su transformación. Ella, con su pureza de corazón y su generosidad, le había enseñado a mirar el mundo de una manera diferente. Ya no con los ojos de un hombre que busca protegerse y acumular, sino con los ojos de alguien que ve más allá de sí mismo, que reconoce las necesidades del otro y se convierte en un puente para el cambio. José sabía que nunca podría borrar el sufrimiento que le causó a Clara en el pasado. Sabía que, en muchos aspectos, aún cargaba el peso de su arrogancia e indiferencia. Pero también sabía que ella lo había perdonado, y, lo más importante, que lo había transformado. Ya no se veía como aquel hombre frío y calculador que usaba a los demás para sus propios fines. Ahora era alguien que buscaba dar sin esperar nada a cambio, que encontraba verdadera alegría en la sonrisa de un niño que ahora tenía un futuro, en la familia que reconstruía su vida tras un trauma, en las mujeres que ahora tenían la oportunidad de empezar de nuevo después de años de sufrimiento. Mientras reflexionaba sobre todo esto, sintió una profunda paz invadir su ser.
Miró la foto de Clara una última vez, con una suave sonrisa en el rostro. El dolor de la pérdida seguía allí, pero ahora estaba acompañado por un amor que trascendía su ausencia. Clara, con su generosidad, le había dado más de lo que jamás podría haber imaginado. Le dio el regalo del amor verdadero, un amor que no se mide en palabras ni en gestos grandiosos, sino en la presencia, el cuidado y la transformación silenciosa de las vidas que lo rodeaban. José entonces se levantó lentamente, salió de su oficina y fue hacia la ventana, mirando la ciudad abajo. Sentía que había algo más por hacer, algo más grande por vivir. Clara se había ido, pero su legado seguía vivo. Sabía que, con cada nueva acción, con cada vida tocada, honraba lo que ella representaba, un amor incondicional que no espera nada a cambio, pero que es capaz de transformar todo a su alrededor. Con un suspiro de alivio y gratitud, José se volvió hacia los proyectos que aún necesitaba atender, hacia las vidas que aún podía cambiar. Sabía que, con el legado de Clara, nunca volvería a ser el mismo. Y, por primera vez, sintió que estaba verdaderamente en paz.